Vamos a comenzar la defensa de la tesis para obtener el título de doctor en ciencias informáticas. El tesista es Pablo Andrés Pesolani. Los directores de la tesis está el doctor Fernando Tinetti, que está presente, y el doctor Tony Cortés y Silvio Bonet. El jurado se encuentra presentes acá, la doctora Jimena Piccoli y el doctor Javier Baradini, y por videoconferencia el doctor Juan Carlos Sáez. El título de la tesis es Un modelo de arquitectura para un sistema de virtualización distribuido. Así que agradecemos al jurado por la buena voluntad y bueno, esperamos que te vaya lo mejor. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, estoy en la secretaría, si necesitan algo. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Pesolani. Soy docente e investigador de la Facultad Regional Santa Fe de la UTN y hace varios años, más de 26 años, que estoy como docente en el área de sistemas operativos avanzados, distribuidos en tiempo real y ahora virtualización hace unos cuantos años. Bueno, ante todo agradecer a mis directores que me acompañaron en todo este trayecto, a Fernando que está presente y a Tony, que está en Barcelona, que no se pudo hacer presente ni siquiera por videoconferencia, por problemas personales, y al igual que Silvio Bonet, que es de Santa Fe, pero también tuvo problemas personales. Así que bueno, gracias a ellos por acompañarme en este camino. Vamos a dar entonces comienzo a la tesis, que es un modelo de arquitectura para un sistema de virtualización distribuida. Tengo pensado aproximadamente un poquito más de 45 minutos para extenderme. La agenda propuesta es prácticamente, se mapea directamente con el documento de tesis, y vamos a comenzar con la introducción y la motivación. Bueno, básicamente en los sistemas de virtualización de la actualidad, tanto los recursos como el poder de cómputo de una máquina virtual o contenedor, entendiendo esto como un entorno de ejecución para los procesos, se encuentra limitado al computador físico o real que contiene a esos entornos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es una partición de recursos, o sea, estamos teniendo una parte de los recursos disponibles. Por supuesto existen excepciones, o uno podría tratarlas como excepciones, por ejemplo, cuando uno tiene una máquina virtual y configura de alguna manera un disco virtual en esa máquina virtual, pero ese disco no se encuentra de forma local, sino por ejemplo en una Storage Area Network, es decir, una SAN. Entonces uno podría decir que básicamente sí se está expandiendo por fuera del entorno del host donde está ejecutando la máquina virtual, hacia parte de ese procesamiento se hace en la SAN. Esta idea de expandirse más allá es un poco la motivación de la tesis, o más que la motivación es una de las soluciones de la tesis, ¿no? Es decir, que colabora con la tesis. Esto lleva a hacerse, esa limitante lleva a hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se puede expandir el poder de cómputo y la utilización de los recursos de una máquina virtual o contenedor a varios computadores? Hay algunas respuestas. Estas respuestas son, por ejemplo, un hipervisor distribuido, en el cual un clúster de computadores reales se le instala un hipervisor que trabaja en forma distribuida y le presenta al sistema operativo un virtual SMP, es decir, un multiprocesamiento simétrico, un procesador de multiprocesamiento simétrico virtual. Es decir, que el sistema operativo ve la sumatoria de los recursos de todo ese hardware que allí está y por lo tanto trabaja como si fuese un SMP. Se usa, sí se usa esto, de hecho hay productos comerciales, pero como todo en virtualización, es como una torta en la cual hay nicho para todo, es decir, para cada tipo de virtualización hay un nicho. Ellos tienen su propio nicho de mercado para ciertas aplicaciones. La otra es un sistema operativo distribuido. Esto proviene ya desde los años 80, con una imagen de sistema único, es decir, SSI, Single System Image.
de esta forma no es el hipervisor, sino un sistema operativo el que da la visión de un único hardware. En realidad no se ve el hardware, se ven todas las abstracciones, procesos, memoria, dispositivos, etc. Y los procesos que ahí se ejecutan al igual que en un sistema centralizado. Esa es la idea de transparencia por ocultamiento. Es decir, ocultarle todos los problemas que conlleva desarrollar un sistema distribuido y trabajar en un clúster, y mostrarle al programador y a los procesos y a los administradores de alguna manera un sistema homogéneo en cuanto a su programación y gestión. La razón por la que no han tenido tanto éxito los sistemas operativos distribuidos es todavía bastante incierta, porque básicamente también tienen su propio nicho, pero son nichos chicos, digamos, de utilización. La otra pregunta, y esto ya más actual, digamos, es cómo lograr niveles de rendimiento y escalabilidad de las aplicaciones que se ejecutan en la nube. Nadie puede pensar hoy que un sistema de una plataforma como la de Facebook, Instagram, WhatsApp, o Mercado Libre, Airbnb, o cualquiera de esas plataformas hoy pueda trabajar con un servidor. Es impensable, todo tiene que trabajar de alguna manera, escalar en cantidad de hardware para dar soporte a semejante cantidad de usuarios y obviamente a las aplicaciones que cada vez tienen que ser más sofisticadas para poder atraer a esos usuarios, ¿no? Bueno, primero pensemos qué hacemos con las aplicaciones heredadas, es decir, las aplicaciones que básicamente están corriendo on-premise en la casa del cliente, en la casa del usuario, de una empresa, de una facultad, de una universidad, de una organización gubernamental. ¿Qué hacemos con esas aplicaciones? Básicamente, lo que se puede hacer para llevarlas a la nube es, bueno, factorizarlas, es decir, dividirlas, de alguna manera desarmar lo que generalmente suele ser algo monolítico, y llevar esos componentes a distintas máquinas virtuales de la nube o contenedores, según lo que uno elija. Ahora bien, las aplicaciones efectivamente desarrolladas para la nube, si ya pensando que uno va a trabajar en la nube, si no las que tengo ya desarrolladas, sino las que estoy por desarrollar, básicamente se desarrollan utilizando metodologías como Microservice Architecture o Service Oriented Architecture. Cualquiera de las dos genera siempre servicios, y una multitud de servicios, y la idea es cada uno de esos servicios desplegarlo en una serie de máquinas virtuales o contenedores. Como eso representaría mucha carga en cuanto a la administración tanto de sistemas operativos, versiones, etc., lo que se trata es de poner sistemas operativos reducidos a su mínima expresión para darle sostén a esa aplicación. O en el otro caso, los unit kernels. Unit kernels vamos a hablar dentro de un ratito, así que voy a explayar un poquito más. Bueno, esta tesis propone otras soluciones a esas dos preguntas. Es decir, un modelo de arquitectura para un sistema de virtualización distribuido que permite construir dominios de ejecución denominados contenedores distribuidos que pueden abarcar uno o varios nodos de un clúster, ¿sí? O todo el clúster. Un DBS permite tanto agregar recursos computacionales, es decir, sumarlos, como el caso de un sistema operativo distribuido o un hipervisor distribuido, pero también particionarlo, como es la característica de la virtualización. Es decir, juntar esas dos características. Respecto a los trabajos relacionados con cómo fue surgiendo la tesis, ¿no? Básicamente, a partir de los sistemas operativos distribuidos, estos que dijimos que no eran tan exitosos, porque no fueron muy aceptados, no son tan aceptados como debería ser, en mi opinión. Básicamente lo que se tiene en un sistema distribuido es un clúster. En general hay distintos tipos de modelos de sistema distribuido. Tenemos sistemas operativos locales que pueden tener embebido algún módulo del sistema y después tenemos generalmente como un middleware se presenta el sistema distribuido. Ese sistema distribuido le da soporte a las aplicaciones. Esas aplicaciones pueden ejecutar
sobre un nodo en particular o puede abarcar más de un nodo esas aplicaciones, ¿no? Pero lo bueno que tiene este sistema es que como es de única imagen, básicamente desde una aplicación A podría, por ejemplo, detenerse un proceso o una aplicación C simplemente mencionando su process ID. Es decir, con una función tipo kill, un system call tipo kill, yo le puedo mandar una señal o detenerlo a esa aplicación porque, a pesar de que está en otro nodo, está bajo la visibilidad y control del sistema distribuido. Entonces, lo ve como si fuese un sistema centralizado, ni más ni menos. La ventaja que tienen los sistemas distribuidos justamente es que tiene el rendimiento, la escalabilidad y la mayor disponibilidad que le ofrece la distribución. Algo particular de los sistemas distribuidos es que son extremadamente más complejos que un sistema operativo tradicional, donde no solo se le ofrece a las aplicaciones un servicio de archivos, carpetas, etcétera, etcétera, o dispositivos virtuales, o comunicaciones entre procesos, tuberías, semáforos, etcétera, y un espacio global, Process ID, User ID, etcétera, sino que además requieren, en el background, digamos, en el backstage, requieren de una serie de servicios como la planificación distribuida, la migración de procesos, la tolerancia, ayuda para la tolerancia a fallos, por ejemplo, multicast tolerante a fallo, autenticación. No voy a mencionar todos porque son muchos, pero todos esos servicios en general están embebidos en el propio código del sistema distribuido y no son utilizados por las aplicaciones en sí, o sea que están de alguna manera son mal utilizados o poco utilizados porque solamente los usa el sistema distribuido. Les pido que tengan en consideración este gráfico porque después lo voy a mencionar más adelante. Luego hablamos de los sistemas operativos multiservidor o de microkernel. Básicamente, a diferencia de los sistemas monolíticos, en donde un proceso tiene un componente del sistema operativo, como el file system, tiene acceso a cualquier variable o función del sistema operativo. Por ejemplo, el file system puede acceder al driver de la placa de red, no tiene por qué. En un sistema monolítico hay poca seguridad, le brinda una plataforma que brinda demasiadas oportunidades para tanto el fallo como para problemas de seguridad. En cambio, los sistemas de microkernel, solo el microkernel es el que ejecuta en modo kernel, en modo supervisor. El resto de los servicios del sistema operativo, al igual que como hablábamos hoy, son de alguna manera factorizados, se sacan del sistema operativo y se ponen como servicios. Cada uno de esos servicios es autónomo, es decir, es un proceso que ejecuta en modo usuario, que tiene su propio espacio de direcciones, que tiene su propio time slice, su cuota de tiempo, sus recursos, y básicamente se comunica con el resto de los servicios y de las aplicaciones a través de la transferencia de mensajes. Esa es una de las características más interesantes. La otra característica interesante es que básicamente pasar de un sistema multiservidor en un solo computador es razonablemente fácil pasarlo a que sea multiservidor en múltiples computadores, es decir, convertirlo prácticamente en un sistema distribuido. ¿Se escucha bien, Juan Carlos? Perfecto, lo que no ves son las slides, las diapositivas. ¿Vos no estás viendo nada de diapositiva? No. A ver si puedo compartir pantalla. Ahí voy, porque se suponía que estábamos compartiendo pantalla. Ahora sí, no pasa nada. No te perdiste de mucho. Ya lo sabía, así, ya lo leí. Ahora le hacemos preguntas a él. Bien. El otro punto es el tema de los unikernels. Esto está muy de moda, los unikernels, porque básicamente, bueno, surgen de los sistemas de sistemas operativos de librería, como se les llama, y básicamente lo que consisten es link-editar junto con la aplicación una serie de librerías que ofrecen las mismas funciones que un sistema operativo. O sea, en realidad no es un sistema operativo porque básicamente no hay llamadas al sistema, sino llamadas a funciones tradicionales. Y se conforma un único binario que es el que se pone a ejecutar.
ese único binario que se pone a ejecutar se puede hacer o sobre el hardware directamente, o como se estila ahora es ponerlo arriba de un hipervisor. También existen unikernel que permiten ponerse arriba de otro sistema operativo, es decir, algo que tenga un sistema operativo que tenga interfaz POSIX, arriba de ese sistema operativo con interfaz POSIX puedo poner un unikernel. La ventaja que tienen los unikernel es que es un código, el código que ahí está contenido básicamente es lo más reducido que se puede hacer porque es lo que efectivamente la aplicación y sus utilitarios usan. ¿Está? Entonces ofrece una superficie de ataque desde el punto de vista de seguridad mucho menor. Luego tenemos la virtualización basada en sistema operativo. Estos son las tecnologías de contenedores, containers, que lo que ofrecen es, de alguna manera, darle un entorno de ejecución a un grupo de procesos, y ese entorno de ejecución consiste básicamente en un espacio de nombre propio, es decir, Process ID, User ID, File Descriptors, etc. Pero además con eso no terminaríamos de hacer un contenedor, ya que, por ejemplo, una aplicación ejecutando en uno de los contenedores podría, de alguna manera, abusar de algún recurso y perjudicar a la otra aplicación. Es decir, no hay aislamiento de rendimiento. Para lograr el aislamiento de rendimiento, el sistema operativo tiene que implementar ciertas funcionalidades de control y gestión. Y bueno, eso es lo que implementan los contenedores, que es, de alguna manera, asignarle a cada contenedor una porción de memoria, cierta cantidad de buffer, cierta cantidad de tráfico por la placa de red, cierta cantidad de operaciones de input-output al disco. Es decir, todos esos parámetros uno puede configurárselos a cada contenedor para que de alguna manera limite y no se pueda ir por fuera de lo establecido de su procesamiento. Luego tenemos la virtualización de sistema operativo, y en esto lo que consiste es algo muy similar al concepto de paravirtualización. Básicamente uno instala un sistema operativo que hacia arriba ofrece las mismas interfaces que cualquier sistema operativo, ¿sí? Las llamadas al sistema, sus APIs, etc. Pero para abajo no gestiona hardware, sino que gestiona dispositivos virtuales que le ofrece el host. No solo dispositivos virtuales, también se beneficia de los servicios que tiene el host. Entonces construye una interfaz para la aplicación que satisface las necesidades de esa aplicación. La ventaja que tiene es que yo puedo ejecutar múltiples hosts, es decir, múltiples sistemas operativos virtuales, todos diferentes y diferentes al host también. O sea, no necesitan ser ni los sistemas operativos iguales entre sí, ni siquiera iguales al host. Otras de las tecnologías que son necesarias para un sistema de virtualización distribuido que pretenda ser utilizado para brindar servicios en la nube con calidad de proveedor, no puede soslayar ciertas características, como por ejemplo la parte de tolerancia a fallos. Para esto se requiere, detectores de fallos, multicast confiables. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener redundancia de servicios, replicación de datos y toda esa infraestructura necesaria para aumentar la disponibilidad que los clientes perciban del servicio. Por otro lado, también son comunes el concepto de migración, que se puede aplicar básicamente o a procesos, o a máquinas virtuales, o a contenedores. ¿Para qué usamos la migración? Bueno, básicamente, por ejemplo, para distribuir cargas. Si vemos que un servidor está muy cargado, básicamente puedo migrar un proceso, una máquina virtual o un contenedor hacia otro nodo más descargado. Otra de las razones que tengo para usar la migración es básicamente descargar a ciertos servidores para que esos servidores puedan ser reparados, actualizados, etc. O simplemente apagados para ahorrar energía. Entonces, en ciertas horas del día se contrae la cantidad de servidores a un cierto número y se liberan los otros para poder apagarlos a la noche o en el horario que sea para poder ahorrar energía. O sea, el tema de la migración y de la tolerancia a fallos es crucial para un sistema con calidad de proveedor. Bien, reuniendo y de alguna manera resumiendo todas estas características de lo que acabamos de ver, se analizan las ventajas e inconvenientes de cada una de estas tecnologías.
básicamente de los sistemas operativos distribuidos, integra todos los recursos, una fundamental que es la visión global. Esa visión global y la transparencia que ofrece de la distribución, porque básicamente los procesos de usuario no saben que están distribuidos, es que facilita la programación y la gestión. Eso redunda en tiempo y en costos. O sea que la transparencia, la visión global, la integración de recursos es fundamental para la programación y gestión de un sistema. Tiene algunos inconvenientes desde el punto de vista práctico para servicios de la nube, que básicamente uno ejecuta un único sistema operativo, así que las aplicaciones tienen que estar específicamente para ese sistema. Tiene menor capacidad de aislamiento porque es como un sistema operativo cualquiera, es decir, desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Y los procesos, esa vulnerabilidad tiene que ver con que los procesos utilizan directamente los servicios del host. Y que los servicios que mencionamos complejos como el multicast, tolerante a fallo, detección de fallo, consenso distribuido, etc., planificación distribuida, son de exclusividad de uso del sistema operativo distribuido, no para las aplicaciones. Después tenemos los contenedores, básicamente particionan recursos, ofrecen aislamiento de rendimiento y un espacio de nombres. El problema de usar solo contenedores es que tengo un único sistema operativo, los procesos utilizan servicios del host y bueno, y básicamente luego los sistemas operativos virtuales que también particionan los recursos, en este caso es una capa adicional, por lo tanto aíslan la seguridad y de fallos. Aíslan seguridad y fallos, pero tienen un menor aislamiento de rendimiento. Es decir, yo tengo varios sistemas distribuidos virtuales, varios sistemas virtuales, sistemas operativos virtuales, y no puedo controlar de una manera detallada cuántos recursos le doy a cada uno. La ventaja que tiene es que puedo tener diferentes hosts corriendo en el mismo host. Y luego los sistemas operativos multiservidor, que también tengo el aislamiento por proceso y la capacidad de distribución, así que puedo convertirlo en un sistema distribuido. La gran desventaja es la comunicación entre procesos, que le impone un impacto en el rendimiento importante. Y también acá en este caso un único sistema operativo. Vamos al modelo de arquitectura propuesto. ¿Pregunta, Juan Carlos? Bueno, primero vamos a mostrar la topología típica de un clúster DBS. Básicamente es un clúster de nodos, de computadores, unidos por una red de alta velocidad, que mayoritariamente no solo tiene alta velocidad, sino que baja porcentaje de pérdida de paquetes, así que es bastante confiable. ¿Qué se puede hacer sobre este clúster? Bueno, básicamente, por ejemplo, toco mal. Esto es, por ejemplo, agregar recursos, es decir, dos nodos, el nodo 4 y el nodo 5, de alguna manera sumo sus recursos que estén disponibles para el host que ahí se ejecute, en lo que se llama un contenedor distribuido. ¿Qué es un contenedor distribuido? Entonces, el entorno de ejecución distribuido que ofrece recursos computacionales virtuales y abstractos a un conjunto de procesos. En este caso, estoy asignándole al DC2, es decir, al Distributed Container 2, le estoy asignando dos nodos, el 4 y el 5. Pero por otro lado, mencionamos que también es posible partir recursos. Por ejemplo, el nodo 2 está partido en sus capacidades en el contenedor distribuido 1, contenedor distribuido 3 y contenedor distribuido 4. Es decir, que el nodo 2 está partido para 3 contenedores. Es decir, 3 procesos de 3 contenedores distribuidos pueden estar ejecutando en ese nodo. O sea, con esto decimos que buscamos tanto la partición de recursos como, es posible la partición de recursos como la agregación de recursos. En cuanto a las abstracciones, básicamente un DBS está compuesto de nodos, es un clúster de nodos, ¿no?
Esos nodos están unidos por lo que denominamos proxies. Son proxies de comunicación. La función de los proxies es simplemente transferir mensajes y bloques de datos entre los distintos nodos, haciendo caso omiso al distributed container al que pertenece o al proceso que pertenece. Es decir, no hay limitante respecto a eso, es decir, que no hay ninguna consideración. Aún así, como los proxies están en modo usuario, se pueden programar para tener cierta consideración. Por ejemplo, si a mí me interesa que una aplicación que está ejecutando en el contenedor 1 tenga mejor rendimiento que otra, podría hacer que mis proxies den priorización al tráfico de ese contenedor y no al resto. Lo mismo el tema de encriptación. Yo puedo hacer que el tráfico de algunos entre procesos de un mismo contenedor a través de un proxy sea encriptado o sea comprimido. O sea, puedo jugar con eso porque los proxies están en modo usuario. Sobre los proxies, sobre el clúster DBS se ejecutan los contenedores distribuidos. Los contenedores distribuidos dijimos que abarcan uno o varios nodos. Ahora, por otro lado, cada contenedor distribuido también se plasma en un contenedor en cada uno de esos nodos. Es decir, el contenedor distribuido es en realidad un conjunto de contenedores dispersos en varios nodos. Dentro de esos contenedores tenemos procesos ejecutando. Tenemos procesos. Algunos de ellos están ejecutando en ese nodo. Por ejemplo, los que terminan convirtiéndose en una tarea de Linux o el sistema operativo que sea. Y si no están ejecutando en ese nodo, quiere decir que son procesos remotos, pero los tengo que tener en consideración. Así que yo veo procesos locales y procesos remotos. La aplicación no ve nada de eso. La aplicación ve procesos. Ahí está la clave. O sea, a la aplicación se le oculta la localización de todos los procesos. Toda la gestión de la localización de los procesos es externa a la parte de comunicaciones. Es decir, uno conforma la articulación de dónde está cada proceso, dónde reside cada proceso, en una capa inferior, diríamos, a la capa de comunicación. La capa de comunicaciones simplemente ve procesos y se comunica con los procesos, sean locales, sean remotos, o sea que hayan migrado hacia otros nodos. Solo eso, el proceso del usuario no tiene por qué saber que la aplicación migró, ni siquiera saber que está replicada. Lo mismo ocurriría si tuvo un fallo. Si tuvo un fallo y cambió del primario al backup, básicamente no se entera el proceso del usuario. Él accede siempre al proceso a través de un identificador que se llama endpoint. Bueno, y está finalmente el modelo que consiste en el modelo de la arquitectura, que básicamente consiste en un clúster de nodos, cada uno con su propio sistema operativo. Para ser considerado nodo, digamos, del clúster, debe contener internamente el módulo de lo que denominamos el núcleo de virtualización distribuido DBK. Es decir, en el embebido de cada uno de estos sistemas operativos está el módulo del DBK. Ese DBK es mucho más que eso, que ya lo vamos a ver en la siguiente transparencia, pero también tiene embebido allí toda la parte de gestión que tiene que ver con crear contenedores distribuidos, crear proxies, activarlos, desactivarlos, etc. Y los proxies en sí mismos, que tienen que ver con los distintos protocolos que pueden manejar los distintos proxies. La parte interesante es la de arriba, porque esto es cómo está construido. La parte interesante es de arriba, que es ya mirando hacia la aplicación. Básicamente, el contenedor distribuido está conformado, en el caso del contenedor distribuido A, por el contenedor 1 y el contenedor 2. El contenedor 1 reside en el host 1 y el contenedor 2 en el host 2. Ambos son utilizados por el sistema operativo virtual A. Y arriba se ejecutan una o varias aplicaciones sobre ese sistema operativo virtual A. Decíamos que
el Distributed Virtualization Kernel, básicamente vemos que se parece directamente con la transparencia que mostramos de un sistema distribuido, donde ya no son componentes del kernel propiamente dicho, sino que son servicios. Esos servicios están disponibles para tanto para los Virtual Operating System como para las aplicaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que esté disponible? Básicamente que facilita el desarrollo de sistemas operativos virtuales. Es decir, si ya dispongo de todos estos servicios, crear un sistema operativo distribuido se simplifica, porque no tengo que lidiar con estos protocolos, algoritmos, etc. Ya están desarrollados en el kernel. Y por otro lado, un sistema operativo ya no tiene que lidiar con el hardware, porque básicamente está todo virtualizado. O sea, tengo volcar un sistema operativo a convertirlo en un BOS, sea centralizado o distribuido, se simplifica enormemente, porque muchos ya están resueltos. Bueno, con respecto al tema de los proxies, como les dije, son procesos que se encargan de transferir mensajes y datos entre los distintos nodos, haciendo caso omiso a los contenedores, a los procesos o a los contenedores de los que provienen o hacia los que se dirigen los paquetes y datos. Funciona similar a una VPN, es decir, una red privada virtual. Una característica que particularmente tiene el modelo es que el uso que se le da a los contenedores. Generalmente, podemos ver que las aplicaciones se ejecutan arriba de un sistema operativo host, ¿sí? Donde no hay limitantes en cuanto a una sola instancia, llamémosle, y ejecutan las aplicaciones utilizando las llamadas al sistema del OS host. Bueno, luego surgieron el tema de los contenedores y lo que se ha hecho es crearle a cada una de las aplicaciones un entorno virtual de ejecución, como mencioné hoy, asignándole un namespace y asignándole o controlándole los recursos que le asignan. Hasta ahí todo conocido. El punto crucial aquí es que en el modelo introducimos un sistema operativo virtual en el medio. Es decir, agregamos una capa de dirección adicional que básicamente da soporte a las aplicaciones y ese sistema operativo virtual utiliza los servicios del sistema operativo host. Es decir, la aplicación no usa los servicios del host, lo cual aumenta su seguridad. ¿Sí? Y por otro lado, esa es una de las ventajas. La otra ventaja es que ahora ya no tengo un único set de llamadas al sistema. Ahora ya puedo tener distintos sistemas operativos virtuales ejecutando en un mismo o varios hosts, y eso no me limita a ejecutar un solo tipo de aplicaciones para un sistema operativo. Es decir, no me limita y puedo tener varios sistemas operativos de varios tipos ejecutando sobre el mismo host. ¿Cuáles son las ventajas que puede tomar un sistema operativo monolítico virtual de un sistema de virtualización distribuida? Bueno, no son muchas porque son las tradicionales, pero básicamente es descomponer esas partes que se pueden sacar y hacer externas. Por ejemplo, un driver de disco o un driver de servidor de archivos al cual puedo llevar a otro computador. La característica que tengo es que ese servidor de disco puede ser básicamente replicado, puede migrar, y todas esas cosas son transparentes al sistema operativo virtual monolítico que tengo del otro lado. Sea sistema de archivos, sea servidor de disco, puede ser una consola remota. Todo eso puedo virtualizarlo en otro computador. En el caso de Unikernel, que también vale lo mismo que acabo de decir acá, aún más, como sabemos que los Unikernels se utilizan mucho para desplegar enjambres de servidores y servicios, tarde o temprano esos Unikernels se tienen que comunicar entre sí, porque no son autónomos, no son servicios autónomos, siempre dependen de algo y dependen de la comunicación entre sí.
Básicamente acá la comunicación se simplifica porque cada uno de los procesos que ejecuta acá dentro del unikernel tendrá una identificación propia porque pertenece al mismo contenedor distribuido. Y entre los servicios que ofrece el DBK, es decir, el kernel de virtualización distribuido, puede haber sistemas de comunicaciones grupales, puede haber consenso distribuido, puede haber elección de líder, todos servicios que los unikernels se pueden utilizar. Es decir, pensemos en esto, las nuevas plataformas de desarrollo de aplicaciones para la nube. De los más beneficiados son los sistemas operativos multiservidor, porque, como decíamos, estaban descompuestos en una serie de procesos, servidores y tareas, y ejecutando en general en un sistema centralizado. Bueno, podemos hacer que ese sistema que es centralizado, dividirlo ahora y convertirlo prácticamente en un sistema distribuido. Porque básicamente dijimos que la comunicación en un sistema multiservidor se hace a través de transferencia de mensajes. Y ahora la transferencia de mensajes deja de ser un limitante que sea dentro del mismo host. Puedo transferir mensajes a otro host. A partir del momento en que comencé con el desarrollo de la tesis, también comenzamos con el desarrollo del prototipo, que fue lo que en definitiva demandó más tiempo. Básicamente el prototipo se ejecuta en los x86, enlazado por una red de 1 gigabit por segundo. Consiste básicamente en un parche del kernel, esto no zafamos, ni siquiera, después les voy a contar la nueva versión, y un módulo de kernel, y bueno, un middleware y una serie de bibliotecas y procesos servidores que conforman el DBK. ¿Qué se encuentra en el módulo de kernel? Básicamente todo lo referente a comunicaciones entre procesos, es decir, la que van a utilizar las aplicaciones, y todo lo que tiene que referido a la gestión del DBS, es decir, la conformación de containers distribuidos, la asignación de procesos a esos contenedores, y todo lo referente a proxies, porque necesito dar de alta proxies. Si una comunicación entre dos proxies se cayó, tengo que hacerlo de alguna manera, notificarlo al resto de la red, etc. Y como para demostrar la funcionalidad del proyecto, es decir, de la propuesta de tesis, básicamente desarrollamos dos sistemas operativos virtuales. Uno basado en Minix. Yo ya había hecho un proyecto hace unos años atrás que se llamaba Minix over Linux, que ejecutaba todo en el mismo servidor, en el mismo host. Y después un unikernel, que bueno, después vamos a dar un poquitito más de detalle al respecto. La clave para todo esto, para el contenedor distribuido, tiene que ver con las características que tiene la comunicación entre procesos, que su nombre refiere a que es Minix 3 Interprocess Communication. La M3 viene de Minix 3, es decir, la versión de IPC que tiene Minix. Lo que hicimos fue llevar la parte de comunicaciones entre procesos de Minix y trasladarla al kernel de Linux. Pero obviamente tuvimos que hacer un montón de reformas y lo que trasladamos cómo opera, digamos, la forma en que opera, pero tuvimos que agregar un montón de características adicionales como es el soporte de migración, el soporte de procesos redundantes, el soporte de fallos, el soporte de migración, todo eso lo tuvimos que agregar. Y además el hecho de que pueda ejecutar en otro nodo, que Minix no lo tiene, si se ejecuta en un solo host. Es decir, hay transparencia de ubicación. Debe ser fácil de usar, de hecho lo es, porque básicamente uno tiene 4 o 5 llamadas al sistema así para operar y nada más. Es muy sencilla la operación. Y de hecho se hizo todo un sistema operativo en base a eso, así que si se hizo un sistema operativo, crear librerías o aplicaciones que lo utilicen debe ser posible. De hecho que lo es. Confinamiento, eso es fundamental. El confinamiento era que no podíamos transferir mensajes entre procesos que pertenecen a diferentes contenedores distribuidos, ¿no? La concurrencia, queríamos rendimiento, es decir,
queremos que mientras se realiza el intercambio de información entre dos procesos, otros dos procesos, si hay CPU libre, digamos, o red libre, puedan seguir intercambiando información también. Es decir, la concurrencia de la transferencia lo más alta posible. Como decíamos, debe soportar migración, debe soportar mecanismos de tolerancia a fallo, debe tener un gran rendimiento. ¿Por qué tiene que tener un gran rendimiento? Bueno, todo el mundo quiere tener gran rendimiento, pero ¿por qué en particular? Porque básicamente arriba va a correr un sistema operativo virtual que se va a basar en esta característica. Escalabilidad lo mismo. El intercambio de información entre los distintos nodos, es decir, los proxies, no debe ser agnóstico en cuanto al protocolo de comunicación. Puede seleccionarse el que uno quiera o adaptarlo a la utilización que uno quiera. Debe ser modular y parametrizable. De hecho que lo es. Por ejemplo, el volumen de tráfico máximo que puedo transferir entre dos nodos puedo parametrizarlo. Por ejemplo, se me ocurre ese ahora. Tiene que estar orientado al cliente-servidor y debe tener principios básicos de seguridad en su implementación. Eso creemos que dimos respuesta a todas estas características. Dijimos también que el sistema de gestión que tiene el DBK está integrado, pero básicamente se maneja por línea de comandos. Uno agarra o hace shell scripts o hace línea de comando. Pero bueno, uno de los alumnos de mis cursos propusimos como trabajo final hacer la integración a través de WebMin. WebMin es un gestor que permite gestionar servidores de todo tipo y servicios. Y bueno, introdujimos un módulo de gestión para el DBS. En este momento lo único que hace este módulo es recolectar estadísticas o configuraciones, no permite controlarlo. ¿Por qué? Porque va a incorporar un módulo de gestión. Y ese módulo de gestión distribuido ya está hecho. O sea, ya los próximos alumnos que vengan seguirán con esa tarea. ¿Cuáles son los componentes del sistema operativo Minix over Linux que instalamos o creamos para comprobar el funcionamiento del DBS? Bueno, básicamente la tarea del sistema, que ya me voy a detener luego. Un gestor de procesos, un file system server, un virtual disk driver, un servidor de internet, que básicamente es la pila de protocolo TCP, un driver Ethernet, un data server, que básicamente es igual al de Minix, o sea, no hicimos cambio alguno, es un servidor clave-valor, un information server, que tiene información del sistema, cuántos procesos, su process ID, etcétera, etcétera, el uso de memoria, etcétera, pero obviamente restringido a la información que se puede dar respecto al BOS. Luego tenemos el Reincarnation Server, es bastante raro el nombre, pero la idea ya existe en Linux, y es básicamente con ese servidor se permite arrancar servidores. Es la forma que tiene el sistema para que uno pueda arrancar nuevos servicios y servidores. La diferencia sustantiva que hay acá es que ahora puedo arrancar servidores en cualquier nodo, ya no en un nodo como hacía Minix, sino que tuvimos que adaptarlo para que arranque servicios en cualquiera de los nodos. Y finalmente pusimos una aplicación, que es un servidor web muy básico, que trabaja con páginas estáticas, simplemente para comprobar el funcionamiento. Les decía el tema de la tarea del sistema. La tarea del sistema, me quería detener un poquitito, porque básicamente es la que permite asignarle a cada proceso su identificación. Y ahí surge el algoritmo que también presentamos en un artículo como parte de los trabajos de esta tesis, que es el algoritmo de asignación de ranuras. Básicamente, yo tengo un set de ranuras, en cada ranura va la descripción de un proceso, sea local o remoto. ¿Tá? Ahora bien, para que yo pueda asignarle a un proceso local una ranura, tengo que tener acceso a esa tabla, pero además no debo permitir que otros nodos, es decir, la tarea del sistema de otros nodos otorguen el mismo identificador, porque sería un conflicto. Entonces, básicamente lo que hace el sistema es asignar todos los descriptores o slots a un solo servidor, y luego los servidores que se van agregando al sistema van solicitando donaciones. O sea, piden por multicast una donación y los que tienen ranuras disponibles se la van dando. En eso consiste el algoritmo. Y básicamente soporta, por ejemplo, la partición de red, es decir, que puedo
soporta caída de servidores, partición de servidores, todos fallos benignos. ¿Para qué? Para que si se produce una partición, por ejemplo los miembros 2 y 3 aquí o 1 y 4 allá, cada uno trabaje sobre ese subconjunto de ranuras que dispone. Es decir, que el algoritmo sigue trabajando a un partido. De tal manera que si en algún momento esa red se une, no haya conflictos en el otorgamiento de las ranuras. También se desarrolló el Virtual Disk Drive, que permite comprobar la funcionalidad de M3IPC para lo que es tolerancia a fallo, en este caso para un esquema primary backup, en el cual automáticamente se cambia la identificación, es decir, el endpoint se cambia del primario al backup, que se transforma en nuevo primario. Y después se hizo un unikernel también para probar, basado en Lightweight IP, donde el Lightweight IP internamente ya tiene un gestor de un virtual NIC, es decir, un Network Interface Card, una pila de protocolos y un web server. Y además, en forma externa, se pusieron un File System Server y el Virtual Disk Drive como para hacer pruebas de funcionalidad de distribución. En cuanto a la evaluación, lo que tiene que quedar claro es que lo que evaluamos nosotros al principio era la factibilidad del modelo, es decir, que lo que proponíamos sea factible de hacer. Y como objetivo secundario es que su rendimiento debería ser aproximado, comparable con productos de similares características existentes. No se realizaron esfuerzos de optimización, a excepción de aquellos que la diferencia sea muy sustantiva e injustificable. Es decir, que no haya razón por la cual yo pueda justificar semejante diferencia. Por otro lado, no se realizaron micro-benchmark estándares porque hacerlo significaba migrar bibliotecas y librerías y aplicaciones a una plataforma que era un esfuerzo enorme. Entonces preferimos hacer pruebas muy básicas con herramientas que cualquiera dispone, cualquier Linux se dispone, pero que de alguna manera expresan el rendimiento que percibe el usuario final. Y otra cosa, que en todo lo que es la descripción de la evaluación de rendimiento, vamos a ver que esas evaluaciones de rendimientos fueron hechas en distintos tiempos. Entonces, cuando evaluamos, por ejemplo, el driver de disco, ya habíamos hecho modificaciones a la comunicación entre procesos y quizás al servidor de archivos. O sea, todo es tan dinámico, se iban cambiando cosas en paralelo. Entonces, cuando uno hizo la presentación de un artículo de rendimiento de un componente, meses más adelante, al trabajar en otro componente, no se ve reflejados los cambios que hubo por el desfasaje en el tiempo que hay. Bueno, evaluando M3 IPC, vimos que tenía muy buen rendimiento, tanto para la transferencia de mensajes local, como para la copia de bloques de datos locales. Inclusive esta no está en el documento de tesis, pero lo puse como referencia. ¿Cuál es el rendimiento que tiene Minix? Con respecto, ¿qué pasaría si yo pongo Minix acá arriba? Que es en definitiva lo que hicimos. Es decir, estamos hablando que Minix tiene un rendimiento de 1,8 millones de mensajes por segundo y nosotros estamos hablando de la mitad, del 50%. Luego vemos que en una versión posterior de Minix ese rendimiento cayó. Claro, va cayendo porque le van agregando funcionalidades. Y bueno, lo mismo nos sucede a nosotros, digamos, cuando vamos desarrollando, le vamos agregando funcionalidad de la remotización, del hecho de poder manejar múltiples entornos virtuales como son los containers distribuidos. Obviamente todo eso impacta en el rendimiento. Acá no se ve bien, pero es por la conversión a HDMI. De igual forma, también se evaluó el rendimiento en las transferencias de mensajes y de bloques de datos remotas. Una de las cuestiones que me había planteado la revisión, creo que si no me equivoco Juan Carlos, era cuántas mediciones hacíamos. Bueno, en general las pruebas del M3 IPC se hicieron 10 pruebas de transferencia de 3 millones de ciclos cada uno, es decir, que en realidad cada ciclo comprendía la ida y la vuelta de un mensaje. Y en cuanto a transferencias remotas, como son mucho más lentas, prácticamente 1000 veces más lentas,
hacíamos 5000 ciclos, también 10 pruebas. Todo esto que ustedes ven, estos gráficos que tienen en la tesis que está presentado aquí, no tienen en consideración la compresión de datos ni el loteo de mensajes. Porque yo puedo poner un conjunto de mensajes en el mismo paquete TCP/IP, por ejemplo. Bueno, eso ahora ya está hecho, nosotros ya lo tenemos hecho, y el rendimiento no lo hicimos todavía una prueba rigurosa. Pero ya soporta eso. Además, están hechas muchas pruebas usando otros proxies que vamos a ver más adelante, usan TCP. Y acá se ve claramente que el TIPC tiene mucho mejor rendimiento. También evaluamos slots, que era el algoritmo de asignación de ranuras. Básicamente lo que pretendíamos era una alta utilización de ranuras y un bajo tiempo de respuesta. Esos eran los objetivos primarios, ¿no es cierto? Y después vimos cuánta creación de procesos exitosa frente a creación de procesos fallidos. También evaluamos el rendimiento del disco virtual, que como les comenté, también estaba replicado, ¿cierto? No existía en Minix, también existía el disco virtual. Nosotros creamos el disco virtual y a su vez trabajamos todo el tema de la replicación para poder probar la tolerancia a fallo y probar el M3IPC que pueda conmutar entre el primario y el backup en forma transparente para el cliente. También realizamos la evaluación de un servidor de sistema de archivos. En este caso el sistema de archivos era para un sistema de archivos tipo Minix, pero hoy, la semana que viene mejor dicho, ya estamos presentando en un congreso en Mar del Plata, en el CONAICI, estamos presentando lo mismo pero para sistema de archivos FAT, que simplemente lo único que hicimos fue incorporar una librería. O sea, incorporamos una librería, trabajamos en la adaptación y salió andando el servidor de archivos tipo FAT. Los próximos pasos son ir adaptando distintos sistemas de archivos. Y finalmente, probamos el servidor de web, tanto en el multiserver como en el unikernel. Hay algo particular acá que es para resaltar, que es el rendimiento del multiserver es 10 veces mayor que el del unikernel. Y esto me ha pasado en muchas de las pruebas que hicimos, que es el magro que tiene Linux para gestionar hilos, no hilos en sí mismos, sino la comunicación entre hilos y la sincronización a través de mutexes, a través de toda ahora salieron los futexes, pero hay que tener también en consideración que estos resultados refieren a un kernel viejo, el 2.6. Hoy ya cambiamos de kernel y tenemos un kernel más moderno. Todavía no hemos hecho las evaluaciones si ha mejorado o empeorado. Pero bueno, tampoco es un problema que decimos no es que estamos haciendo algo mal, sino que esto está refrendado en varios artículos de por qué ese magro rendimiento. Finalmente, el tema de los trabajos futuros. Como decíamos, migrar a un kernel actual, ya está hecho. Implementaba llamadas al DBK a través de IOCTL, Input Output Control. Esto quiere decir, actualmente está presentado, o sea, el kernel que ustedes ven en la tesis, era como si fuese un co-kernel, es decir, trabajaba por fuera de Linux. Ahora utiliza parte de la infraestructura de Linux para acceder a la llamada al sistema, por una cuestión de tratar de que el parche sea lo más chico posible. Cuanto más me integre al Linux, menos voy a tener que modificar después. Después tenemos que mejorar el tema de una coraza de intercepción de llamadas al sistema. Esto quiere decir, actualmente usamos una librería, es un interceptor de librería que toma LD preload, se llama, que cada vez que uno hace una llamada al sistema la puede redireccionar donde uno quiere. Entonces, si un programa de usuario hacía un open de un archivo, yo en vez de mandárselo a Linux, se lo mandaba al BOS. Hasta eso se puede redireccionar eso. Bueno, pero es saltable, es decir, es evitable. Es decir, si uno le quiere dar más seguridad, tiene que buscar una forma más segura de hacerlo. El módulo de WebMin que dijimos con gestión distribuida. Y otra cosa interesante es integrar el TBK a la gestión de cgroups y namespaces, que son la forma en que se construyen en Linux los contenedores. En cuanto a sistemas operativos, y ahí sí ya nos ponemos
más orientados a algo que realmente impacte, es ejecutar User Mode Linux como un Virtual Operating System. De hecho, que es un Virtual Operating System, pero ahora lo quiero ejecutar arriba del DBS. También implementar un unikernel utilizando lo que se llama un RAM kernel. RAM viene de Run in User Mode Process. Es decir, ejecutarlo como un proceso de usuario, también en el BOS. Hay otra forma de construir unikernel que es a través del Linux Kernel Library. Para eso queremos implementar un servidor FTP y el algoritmo de MapReduce para tener como muestra de que son fácilmente adaptables. Y bueno, y finalmente integrar los gestores de máquinas virtuales y contenedores al sistema. Bueno, y finalmente las conclusiones de esto coincidieron los tres jurados, de que estaba flojo ahí, así que me esforcé por... Y juramos que no nos copiamos. No, espero que no hayan intercambiado información. Pero básicamente, quizás puse un poco más, ahora puse un poquitito más de esfuerzo y profundidad en este tema. Bueno, básicamente los proveedores de servicios de infraestructura necesitan alto rendimiento, escalabilidad y disponibilidad para su servicio de virtualización. Este fue uno de los objetivos. El modelo de DBS combina e integra las tecnologías de virtualización y sistemas operativos distribuidos. ¿Para qué? Para proporcionar los beneficios de ambos mundos. Es decir, la posibilidad de particionar recursos y la posibilidad de integrar esos recursos. La arquitectura que proponemos es de un BOS, un sistema operativo virtual, y mecanismos que se ofrecen no solo a los BOS, sino a las aplicaciones también, que tienen que ver con comunicación entre procesos, comunicaciones grupales y servicios autónomos, pero débilmente acoplados. Es decir, no como están en un sistema operativo distribuido que está fuertemente acoplado al sistema, sino que son autónomos entre sí y débilmente acoplados a través de la transferencia de mensajes. Pero siempre manteniendo las características de aislamiento. Estamos hablando de un sistema de virtualización, apuntamos al aislamiento. Finalmente, el DBS facilita la migración y portación de aplicaciones heredadas. Es decir, descomponiendo esas aplicaciones heredadas, yo las puedo poner tranquilamente en la nube, siempre y cuando tenga un BOS que tenga las APIs POSIX, por ejemplo. Y ahí puedo construir librerías, servicios, etc. ¿Cómo? El DBS doy respuesta a estas dos preguntas que planteamos en un principio. La primera decía, ¿cómo puedo expandir el poder de cómputo y la utilización de los recursos a varios computadores? De una máquina virtual a un contenedor. Bueno, básicamente, un contenedor distribuido permite ejecutar aplicaciones que se pueden expandir a todos los nodos de un clúster. Esto es característica de agregación. Pero a la vez, se pueden compartir nodos de clúster particionándolos entre varios contenedores distribuidos, lo que mejora la utilización de la infraestructura de cloud. La otra pregunta era cómo lograr niveles de rendimiento y escalabilidad de aplicación en la nube. Dijimos, todos los servicios actuales en la nube se desarrollan distribuidos. Surgen a partir de las dos arquitecturas de diseño de software, la MSA o SOA. Pero a diferencia de cómo se desarrolla, y aquí está la clave, que esto creo que es lo que no me hice entender, ahí está la clave. Hoy se hace eso, pero como diríamos entre comillas manualmente, a pesar de que existen scripts, etcétera, para facilitar todo esto, hay una percepción de que están los recursos con su propio sistema operativo, con sus direcciones IP, con todos los recursos de hardware, etcétera, pero yo tengo que hacerme cargo del direccionamiento IP, me tengo que hacer cargo de los firewalls que me permitan bloquear o filtrar determinado tipo de paquete por cuestiones de seguridad, acceso para distintos tipos de usuarios. O sea, todo eso es como que se va pegando a las aplicaciones y queda un poco integrada, es decir, se pierde una noción de integridad en las aplicaciones. Y realmente esa visión se dificulta tanto el desarrollo como el mantenimiento, como el despliegue, como la operación del día a día de esas aplicaciones. Digamos, es mucho más difícil matar una máquina virtual o una cosa por el estilo, un proceso y que termine correctamente, que hacerle un kill, digamos, como proponemos en una arquitectura con visión única. Bueno, el esfuerzo de desarrollar un BOS, es decir,
todo esto requiere que, para que sea funcional, yo desarrolle sistemas operativos virtuales centralizados o distribuidos, fundamentalmente distribuidos, que se ve simplificado esto, porque como decíamos hoy, utilizo dispositivos virtuales, no me tengo que hacer cargo del hardware, y utilizo los servicios del DBK, que habíamos dicho, todo eso que estaba en amarillo, que tiene que ver con la elección de líder, detección de fallos, etcétera, etcétera. O sea que el foco está puesto en la facilidad de la imagen única, además, obviamente, de la agregación y partición de recursos, particionado de recursos. Así que ahí está el foco, la ventaja del que ofrece el sistema. No sé cuánto me fui. Pero bueno, básicamente toda la tesis fue surgiendo a partir de distintos, se fue exponiendo a la comunidad a partir de distintos artículos. Acá figuran los artículos de los que yo estoy como autor, pero también hay otros artículos en los que no estoy como autor, pero fueron de mis alumnos que los dirigí en el transcurso del periodo de